Bendecidos con toda bendición, en esta mañana les doy un cordial y una bienvenida a mi canal, el canal de Enoch, dándole gracias a Dios primeramente por permitirme estar con ustedes en esta mañana, llevándoles otra vez más su palabra y compartiendo también las cosas espirituales. También lo que dijo el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros ya tenemos una vida más desarrollada es en el campo espiritual. Ya lo material, ya las cosas pasajeras quedan atrás. Vamos alimentando esa vida espiritual, porque esa es la que permanece para siempre. El apóstol Pablo dijo: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas el ejercitarse en la piedad no solamente es para esta vida, sino para la venidera, dijo el apóstol Pablo. Quiere decir que hay más vidas, porque muchos a veces han discutido esto de que no hay más vidas, y no, la vida sigue. Nosotros seguimos. Por eso Cristo también dijo: cualesquiera que blasfemare contra el Padre, contra el Hijo, le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Quiere decir que hay otra vida. Por eso yo creo en muchas vidas que el hombre ha venido pasando, así como fue Moisés, así como fue Abraham, así como fue Elías, y así como es Enoch ahora. El día de ayer estaba hablando un tema y me salió una palabra y un texto por ahí donde dice que nosotros somos el templo de Dios y la casa de Dios, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y quiero leer en este día una parte que está en 2 de Corintios, en el capítulo 6, donde nos habla ahí de lo que había tocado ayer ese tema. Pero voy a leer desde el verso 14 hasta el 16, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta es la palabra que yo quiero enfatizarme más aquí, donde dice: porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y ellos serán, y Él será su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en su palabra, que Dios dijo eso: habitaré y andaré entre ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, la gente se imagina la venida de Cristo, que Él va a venir en persona y va a decir: yo aquí estoy, y le van a dar la mano, lo van a abrazar. Y no es así. Dios viene en las personas, en su pueblo. Por eso dice: habitaré en mi pueblo, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y también dice: vosotros sois el templo de Dios. No es que el templo es allá donde dicen la gente que es el templo de ir a orar y donde hay ídolos. Dice: ¿qué comunión tiene el templo de Dios y los ídolos? Eso se llaman sinagogas. Eso se llaman gente que ha creado por ahí capillas así. La propia palabra en la Biblia es sinagoga. Pero Dios no dijo que va a habitar en eso. Porque dice, si nosotros vamos a Hechos, el capítulo 17, verso 24, dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas.
muchos templos hechos por los hombres. Él no habita ahí. El templo que Él escogió es usted y soy yo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Dios. Por tanto dice que nosotros no debemos también destruir ese templo. Y hay muchas formas de que lo podemos destruir, entonces por eso debemos de cuidarlo, de amarlo, y también Dios nos va a amar a nosotros de la misma manera, porque ese es el templo. Entre más usted lo cuida, más lo debe de amar. ¿Y cómo lo amamos, hermanos? Es cuando nosotros no le ponemos tanta cosa. Yo un día hablé de la alimentación o comida chatarra, que eso en lugar de ayudarnos a nosotros nos perjudica, nos daña nuestro cuerpo, nuestro organismo. A algunos los pone obesos, o les pega colesterol, les pega artritis, triglicéridos en la sangre, azúcar en la sangre, aumenta la glucosa, los que sufren de diabetes. Entonces, ¿por qué? Porque también no saben alimentarse como es debido. Le ponen mucho azúcar a la sangre y ahí viene, aumenta la glucosa y es peligroso ya el colesterol. Y hay que inyectarle insulina para que pueda vivir unos días más. Entonces Dios, por ejemplo, a nosotros nos ha dado el páncreas que cuando va el alimento, él comienza a degradar y a depurar eso y aumenta ahí la insulina, pero hay veces que usted le pone mucho azúcar, mucho dulce y ya no aguanta, entonces que la sangre comienza a subir la glucosa. Entonces hay muchas cosas como nosotros debemos de alimentarnos, ya no helados por ahí. Si come frutas, poca fruta. Puede comer fruta, digamos los mangos, puede comer un mango. Si come piña, cómase un pedacito nomás, no coma mucha piña. Si come uva, lo mismo, unas poquitas, no coma mucha uva, porque eso también le hace daño. Aumenta la glucosa si usted tiene esa patología de la diabetes. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que cómo nosotros vamos a cuidar el templo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo. Ama Padre, mire cómo nosotros llegamos a conocer mediante la palabra. Ahora, si usted la carne es lo mismo, la mucha carne contiene grasa, contiene el colesterol, ahí está la artritis, ahí está el reumatismo, los que sufren de reumatismo, dolores a los huesos, dolores musculares, triglicéridos a la sangre, la mucha grasa, frituras, todas esas cosas debe de ir eliminando. Entonces usted dice, entonces ¿qué como? Hay muchas cosas que nosotros podemos sustituirlas, hermanos. Por ejemplo, para no comer carne, se la debe de sustituir con otras cosas. Tanta alimentación que Dios nos ha dejado. Ahí está la col, la coliflor, el brócoli, la acelga. Mire, hacerse una sopa de estos con un poquito de quesillo, y si usted le pone leche, le agrega leche, es una hermosura de alimento. Si usted come arroz, comer poquito arroz, no coma el arroz con yuca, porque esto aumenta el carbohidrato y ahí sube también el colesterol, sube también la glucosa. A veces creemos que entonces todas estas cosas, mire, lo que yo le estoy hablando en este momento no es mentira. Yo le estoy hablando porque nosotros, dice ahí, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está hablando del cuerpo físico, el cuerpo que Dios nos ha dado, el cuerpo material. Lo voy a leer de nuevo para que quede bien grabado en sus mentes y en sus corazones. El verso 16 dice: ¿y qué concuerda hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Abba Padre, ¿cómo habla aquí la palabra de Dios? Y acá quiero leerles otro texto, lo que dice también en Apocalipsis, el capítulo 3, verso 12, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Qué lindo! Pero aquí Dios no está hablando de un templo material, de un templo físico, ni de un templo literal. Está hablando del templo que es usted mismo, el templo espiritual. Dice: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque Dios, mire, cuando habla del nombre nuevo, o dice escribiré mi nombre, el nombre va siendo es con el número, y el número es 666. Oh, y usted dirá, ¿y por qué dice que es el 666? Porque en el mundo, en la religión y en todas las religiones lo han considerado a este numerito mal, lo han conjeturado un número mal, porque la Biblia dice de la bestia, pero el apóstol Juan lo vio a Jesucristo como bestia. ¿Y por qué le digo yo eso? Porque si usted, esto está, ¿a dónde está basado? En el capítulo 13 de Apocalipsis. En el verso 18 dice que nadie podrá vender ni comprar si no tiene el número de la bestia, cuyo número es, dice, aquí hay sabiduría, aquí hay inteligencia. El número es 666. Pero primero dice, aquí hay sabiduría. Ya lo voy a leer también para que mejor quede claro, porque dice, cuando habla del templo de Dios somos nosotros, la ciudad de mi Dios somos nosotros, la nueva Jerusalén, los nuevos israelitas somos nosotros, y el nombre nuevo que va a llevar en su frente. Pero yo le quiero leer mejor para que quede bien claro, para que no vaya a decir que yo estoy hablando fuera del texto, saliéndome fuera del texto. No, estoy hablando dentro de la palabra de Dios, que el 666 es el nombre o número, porque la Biblia dice el nombre o número. Apocalipsis, el capítulo 13, verso 16, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mire, aquí no dice solo la marca o el nombre, sino dice el número. Y más abajo sigue diciendo el 18: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es el 666. Pero si regresamos atrás, en el verso 2 habla de que el dragón le dio poder a la bestia, y la bestia que tuvo una herida mortal y fue sanada, o herida de muerte. En el verso 14, mire cómo dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. ¿A dónde se cumple esto, hermano?
¿Quién sacó la imagen de Jesucristo en la cruz del Calvario? Este trabajito, ¿saben quién lo cumplió? ¿Y quién lo hizo? Fue la iglesia romana, que nosotros conocemos como la iglesia católica. Por eso lo ven a Cristo crucificado. Algunos lo hacen con Cristo de oro crucificado, pero eso es por la palabra de Dios que tenía que cumplirse así. Le levantaron una imagen a la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Quién tuvo la herida de espada y vivió? Según lo que dice Juan, el capítulo 19, verso 24, que el soldado romano vino y le incrustó la espada en el costado de la costilla de Jesucristo cuando ya estaba muerto, donde salió sangre y agua. Esa sangre que nos lavó, que nos limpió, que nos perdonó, que nos redimió de nuestros pecados. Esa agua que nos lavó, que nos sanó nuestras enfermedades. Porque la Escritura dice en el libro de Isaías, el capítulo 53, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Ya fuimos curados. Mire que yo le estoy hablando todo dentro de la palabra de Dios. Y dice que con todas las señales, le voy a leer un poquito porque de ahí voy a ir al capítulo 22 de Apocalipsis y ahí termino. Pero en el capítulo 13, el verso 2 y 3, mire cómo dice: y la bestia que vi era semejante, espere un ratito, semejante a un leopardo, y su trono dice que le dio autoridad. Mira cómo dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Quién más va a ser? Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra la bestia? Es lo que Juan oía en su visión, que así decía la gente. Claro, ¿quién como Jesucristo? Y en el verso 14 dice la bestia que tuvo la herida de espada. Si nosotros nos saltamos un poquito al capítulo 17, verso 17, dice la Biblia clarito que el que le dio poder a la bestia fue Dios, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Abba Padre, qué más claro canta un gallo. Entonces la gente, sobre todo yo he conversado con gente católica, con gente evangélica, y cuando les hablan estas cosas, dicen: no, es que eso es algo malo, eso es del diablo. El 666, no. Hay una vez una que fue amiga mía y ahora ya no lo es, una vez salió corriendo, porque ellos no tienen madurez espiritual acá en la mente. Aquí deben de tener ese conocimiento. Incluso pegó un grito, porque ellos lo creen. Por eso la palabra dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ellos lo creen bien malo y creen que es satánico, y eso es mentira. Más bien Dios le hizo ver a Juan así, porque Juan, después de que Cristo había resucitado, él andaba diciendo que hay pecado. Lea en una de sus cartas, el capítulo primera de Juan, el capítulo 2, verso 9, dice: hijitos, cualquiera que dice que no hay pecado lo hace a Dios mentiroso. ¿Y para qué Juan dice eso? Si cuando Cristo murió en la cruz del Calvario ya quitó el pecado de en medio, según lo que dice Hebreos, el capítulo 9, verso 26, que con una sola ofrenda Dios quitó el pecado de en medio. ¿Para qué Juan anda diciendo que hay pecado? Entonces hace vana la cruz de Cristo, hace vana la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la sangre que fue derramada por todos nosotros.
Entonces Dios le dijo al ángel, anda y confúndelo. Por eso él en los primeros capítulos del Apocalipsis dice, yo veo pero no entiendo. ¿Qué va a entender? Si él es uno de la circuncisión, él es uno de Pedro. Por eso la Escritura dice que Pedro era de condenar. Y el apóstol Pablo lo exhortó duramente porque era de condenar, y lo exhortó públicamente. Porque dice que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de los apóstoles. Miren cómo Dios me hace hablar estas verdades, porque les estoy hablando con acento y con conocimiento de causa. Porque hay gente que no entiende hasta ahora y todavía se la dan, que son pastores evangélicos y no pueden comprender esto, porque ellos mezclan el evangelio de la gracia con la ley o con el tiempo de Jesucristo. Y yo no estoy diciendo que Cristo predicó mal, sino que Él estuvo en un tiempo. Cuando Cristo vino, más bien Él cumplió la ley a cabalidad. Por eso en Romanos el capítulo 10, verso 4 dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y los que están bajo la ley, dice Gálatas 3, 8 y 9, están bajo ayo, están bajo maldición. Porque el justo vivirá por la fe. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Porque nadie va a decir que por las obras se va a sanar. Porque usted óigalo, un hermano evangélico, sin santidad nadie verá a Dios. Porque ellos se están jactando de que son santos por las obras que ellos hacen. Y mentira, están llevando rudimentos. Todavía practican el bautismo. Todavía llaman al arrepentimiento, al perdón de pecados, cuando todas esas cosas son vanas, son rudimentarias, dice el apóstol Pablo. Lea el libro de Hebreos, el capítulo 6, verso 1 y 2, o Colosenses, el capítulo 2, verso 8. Ya no debemos dejarnos llevar por esos rudimentos, viejas sutilezas, las tradiciones de los hombres. Las iglesias viejas, empezando desde la iglesia católica y las demás religiones, han seguido tradiciones, rudimentos, y tienen que zafarse de ellos, porque la gente ha venido así, creyendo en un evangelio, diciendo que es el evangelio de la verdad, el evangelio de Dios, pero han caído en rudimentos y han caído en falsas doctrinas. Y no saben que el apóstol Pablo fue escogido para nosotros. Por eso dice que cuando Ananías se le resistía a Dios, diciendo que el apóstol Pablo sacaba cartas de los principales sacerdotes y fariseos y perseguía a la iglesia y los mataba y los castigaba fuertemente, dice que Dios le dijo, déjalo, porque instrumento escogido me es para llevar el evangelio a los gentiles. Ahí está la diferencia. Dijo por ahí un hermano, ahí está la cosita. No es que todos los apóstoles son lo mismo. Vamos a entreverar entre el apóstol Pablo con Pedro, Santiago y Juan, Marcos, Lucas. No, ellos tuvieron una cosa y ellos estaban bajo el evangelio de la circuncisión, mas Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. No es lo mismo el evangelio de la circuncisión con el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la incircuncisión, ese es encomendado al apóstol Pablo. Y Pablo era escogido para llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a todos nosotros. Y es el apóstol Pablo que dice, cualesquiera que no traiga mi evangelio, no le digas bienvenido. Puede ser un ángel del cielo, pero no es bienvenido. Porque ellos, los evangélicos, mezclan el evangelio. Y al mezclar el evangelio, está haciendo una falsa doctrina. Yo un día oía por ahí a un pastor que decía, vengan porque este jueves voy a enseñar más doctrina, y ya les dio los textos de Hechos 2:38, donde Pedro dijo, arrepentidos y bautices cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo.
Entonces él les enseñaba, y yo le catalogué así, porque ya les estaba enseñando que en el bautismo son perdonados los pecados. Mentira. Y que el tiempo del apóstol Pedro fue una verdad. Yo no lo niego, no lo rechazo, porque era en Jerusalén, para el pueblo de Israel, este mandamiento. Pero después fue escogido el apóstol Pablo, y él para llevar el evangelio a los gentiles, a nosotros. Y el apóstol Pablo dice: a mí Dios no me ha mandado a bautizar, sino a hablar el evangelio de la gracia, a predicar el evangelio, las buenas nuevas de la gracia. Y gracia es gracia. Gracia es un don gratuito de Dios, que no nos cuesta nada, y no tenemos que hacer obras ni nada para ser salvos, porque Dios ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué esperamos otra vez? Entrar a los rudimentos, entrar al bautismo del nombre de Jesús, al arrepentimiento. Ya no, esas cositas ya pasaron, hermano. Ahora estamos en el resucitado. Y yo he visto, por ejemplo, en las iglesias, cuando llegan y lloran las hermanas, dicen: perdóname, Señor, Jesucristo de Nazaret. Ya no estamos en el Nazareno. Es por eso que Cristo en la carne, Él dijo: a mí no me veréis más, porque Él se refería a la carne. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, en el verso 16, dice: mas a Cristo en la carne ya no lo veremos así, porque Cristo va a regresar en la carne. Y ahí lo están viendo. En la carne ya no lo veremos así como fue en el pasado. Ahora, por eso yo les digo a ustedes, estamos en el resucitado Jesucristo hombre. Y todavía nosotros vamos, no solo a Cristo lo vamos a ver, sino a Dios mismo, llevando este numerito, y usted lo ve ahí, el 666, en su frente y en la mano derecha. Ahí es cuando el mundo cristiano tiene miedo, ahí es cuando corren, ahí es cuando gritan. Por eso dice su palabra, que Él viene a este mundo como sorpresa, y causando una sorpresa como la causa el ladrón en la noche. El momento que menos esperaban, el momento menos esperado, Cristo ya vino, pero vino con este numerito, hermano. Por eso yo les había leído en Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 17, que tendrán la marca o el nombre o el número de su nombre. ¿Cuál es su número? Voy a leer en Apocalipsis el capítulo 22, donde nos habla también algo más, que Dios va a estar con su presencia mismo en la tierra. Apocalipsis el capítulo 22, del verso 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es ahí, hermanos, dice que cuando el apóstol Juan vio un río limpio de agua viva y resplandeciente como cristales, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de las ciudades, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que producía 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿qué nos quería decir ahí? Dice que Dios mismo, y tendrá su número y su nombre en su frente. Cuando dice su nombre, significa el 666. Y el 666 es un número de bendición, es un número de prosperidad, que usted, aunque no tenga nada, aunque no tenga casa, no tenga carro, no tenga mujeres, a usted no le va a faltar nada,
Porque en el momento que ya no tenga, le viene de cualquier manera. Porque escrito está, nadie podrá vender ni comprar si no tiene este numerito, el que yo lo indico a través del 666. Con este número, la simbología es que no nos va a faltar nada. Y yo ya lo he experimentado, hermano. Incluso hay veces que he tenido compromisos, he tenido que pagar plata al banco, he tenido que pagar cheques y no ha habido venta, no ha habido negocio, pero en el momento preciso, en el día que ya tengo que pagar, alguien viene a dejarme pagando. Alguien viene a dejarme, o aunque sea me presta un dinero, pero el hecho es que no va a faltar. Esa es la simbología del 666. Y esa también es la simbología que Dios dice, lo haré templo de mi Dios, baluarte, columna y baluarte de mi Dios, de la verdad. Lo haré que habite en la gran ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad bajada del cielo, que va a ser aquí en la tierra mismo. No esperemos que vamos a ir para allá, más allá del sol, es aquí mismo el más allá. Y el más acá es aquí mismo, que nosotros estamos reinando ya en lugares celestiales, en ciudades celestiales. Yo le digo eso porque yo lo he visto en visión, en sueño. Dios me lo ha hablado. He hablado con mis seres queridos que ya han pasado allá al paraíso, pero yo estoy aquí porque estoy llevándoles la palabra, haciéndoles conocer. Mi hermano, él quería que me quede allá. Y era en un momento que yo estaba pasando una tribulación, un tiempo difícil, cuando fui despedido de mi trabajo, cuando no tenía problemas, y él se dio cuenta porque él me conoció desde pequeño, fuimos criados desde pequeños, si sufríamos, si gozábamos, si saltábamos, si brincábamos, él estaba conmigo, pero él ya murió y está allá. Y él salió a mi encuentro y me dice, Nelson, si quieres quédate aquí, yo aquí estoy bien. Y yo le dije, no, me voy a la tierra porque tengo que llevar el mensaje. Desde ahí es que cuando yo comencé otra vez a llevar el mensaje, a llevar la palabra y a llevar este bello evangelio que es de la gracia. Yo les digo a ustedes, yo soy Enoc, pero aunque soy Enoc, yo siempre predico la palabra basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo, porque ese evangelio fue dado para los gentiles, para nosotros, hermanos. Muchas gracias le doy a Dios en esta mañana. Gracias, Padre, por haberme permitido llevar tu palabra, y asimismo le pido y la ayuda de los ángeles para que la gente que escuche, los bendecidos, los hermanos, se multiplique esta palabra. Y si algunos quieren escribirla en libros, en cuadernos, bienvenido sea. Están ganando puntaje celestial. Declaro que los ángeles harán que estos mensajes, que estos videos vayan por el mundo entero. Y los bendecidos que estaban esperándome, como Enoc, los llegarán a saber también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, bendecidos. Permiso.
llenan